Arranca oficialmente el cambio de motorhome, arranca oficialmente la búsqueda de la nueva Hakuneta. Y con esto, los últimos kilómetros de la Hakuneta. ¡No! En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Mendoza, en el oeste de nuestro país, y tenemos que atravesar todo para llegar a Río Segundo, a Córdoba. Antes igual vamos a hacer un desvío, no queda en la línea, pero vamos a ir a Santa Fe primero, donde vive la familia de Santi, y después a Río Segundo. Pero bueno, empieza oficialmente la despedida de la Hakuneta. Como les contamos, vamos a buscar el nuevo motorhome que están fabricando los chicos de Silfred Motorhome. La ansiedad que tenemos, y como el punto más cercano de Río Segundo es del Trébol, elegimos ese punto para ir a descargar todo lo que hoy tenemos de motorhome, todo lo que llevamos en nuestra casita, y después ahí poder hacer la mudanza al nuevo motorhome. El punto más cercano de donde viven nuestras familias, digamos, porque tenemos, para aquellos que no sepan, toda la familia repartida por la ciudad de Mendoza, por General Alvear, también en Mendoza, en San Luis y en Santa Fe, la familia de Santi. Así que cada vez que tenemos que visitar a la familia, nos manejamos por todo el país. Nos cruzamos todo el país. Para poder verlos a todos. De punta a punta. Hemos estado como nunca, 30 días parados acá en Mendoza, planificando las nuevas aventuras y organizando todo. ¿Cómo te has sentido 30 días en un departamento? Me encantó. La verdad es que ha sido súper sano darnos el tiempo de hacer esta pausa, también para hacer un cierre de lo que fue nuestro viaje por América, procesar todas esas emociones y ponernos de lleno con toda la planificación, que todo lo que les estuvimos contando en los episodios anteriores requería de estar mucho tiempo sentados, organizando para planificar todo lo que viene. Así que ha sido muy lindo, hemos recargado muchas energías, ya estábamos con ganas de volver a las aventuras. Qué lindo se siente volver a grabar un video acá manejando en la ruta del nuevo. ¿Vos cómo te sentiste estos 30 días? La verdad que súper bien, hermoso. Salimos a hacer deporte, disfrutamos del baño largo y tendido de agua caliente, del horno, de cocinar, de no tener que andar acomodando todo el tiempo por vivir en 8 metros cuadrados. Así que lo hemos disfrutado al máximo, pero como decía Carlos recién, fue recargar energías y tener otra vez unas ganas de salir a viajar tremendas. Así que estamos muy felices y animados por todo lo que se viene. Ya estamos por San Luis en estos momentos. Esta fue la primera parada. Aprovechamos para dos cositas. Tres cosas en realidad. La primera, visitar a la familia, por supuesto. La segunda es que vamos a estar haciendo un encuentro. El fin de semana pasado hicimos un encuentro en Mendoza. Les vamos a compartir unas imágenes acá. Estuvo súper lindo. Y el plan es hacer ahora uno este fin de semana en San Luis. Así que vamos a poder conocernos con muchos de ustedes. Y la tercera razón es que, como les decíamos, estos son los últimos kilómetros de la Hakuneta. Tenemos que hacer la documentación para poder vender esta Hakuneta, así que estamos yendo para averiguar sobre la verificación policial. Creemos que en estos momentos no la vamos a poder hacer, pero queríamos hacer algunas averiguaciones, a ver si es sacando turno o no, así que estamos con todas esas gestiones. Hemos recibido varios mensajes de gente interesada en comprar la Hakuneta. Nosotros la camioneta la vamos a entregar a los chicos de Silfred Motorhome. Así que bueno, para aquel que quiera saber más datos o información, se puede contactar directamente con ellos. Bueno, como sospechábamos y como habíamos leído, únicamente se puede hacer la verificación policial con turno que se saca por la página web, pero en estos momentos no hay turnos como por 4 semanas. Así que bueno, estamos ahí averiguando si es posible que hagamos la verificación en otra provincia que no sea San Luis, porque la Hakuneta está radicada acá en San Luis. Así que bueno, no la vamos a poder hacer ahora, le contaremos cómo siguen los planes. Talk to me nice, talk to me honestly, look in my eyes. Buen día.
familia, ya estamos en la Jacuneta, en la ruta de nuevo. Después de haber pasado varios días en San Luis compartiendo con la familia, aprovechamos de hacer un encuentro y conocernos con un montón de ustedes, que estuvo espectacular. La verdad que la pasamos súper lindo. Ya estamos en la ruta para dirigirnos hacia el Trébol Santa Fe para ver a la familia de Santi. Debo ir a pescar antes de despedirnos de Argentina nuevamente. O sea, sería una juntada con amigos a modo de despedida, pesca, todo junto. Y además para empezar con el proceso de vaciar toda la Jacuneta para posteriormente ir a entregarla a Silfred. Así que nos esperan muchas actividades por delante. Desde San Luis hasta el Trébol tenemos aproximadamente a velocidad de Jacuneta unas 6 horas y media, 7 de viaje aproximadamente. Así que tenemos varios kilómetros por delante. Hola jacuneros, estamos finalmente en Santa Fe. Nos tomamos varios días acá, apenas llegamos, hemos estado aprovechando a compartir con la familia y además empezar a vivir nuevamente despedidas con nuestros amigos. Yo aproveché y me fui al río, estuve una semana con mis amigos, una de las cosas que más extraño en nuestra vida nómada, en nuestra vida viajera, así que bueno, le sacamos el jugo a más no poder. Yo me fui a Carlos Paz con una amiga, así que aprovechando también a compartir varios días. Recientemente también hicimos un vivo en YouTube, que si no lo vieron se los vamos a dejar acá arriba, que fue el último vivo que vamos a estar haciendo desde la Jacuneta. Ya se viene todo lo último que está aconteciendo, es el último vivo, los últimos mates en la Jacuneta. Tenemos que empezar a vaciarla y también entre todo este proceso de lo que vamos dejando acá de la Jacuneta, paralelamente transcurre la planificación de todo lo que viene para el nuevo motorhome y para el nuevo continente. Por el momento, la fecha de entrega del motorhome viene perfecta, nos va a mostrar unos avances, estamos cada día más ansiosos. Así que la fecha de embarque sigue siendo aproximadamente la misma, 4 de agosto si todo sale bien. Lo que estamos viendo es qué hacemos durante el mes, durante las 4 semanas que la Jacuneta va a estar navegando rumbo hacia Europa. Así que empezamos a ver dónde podíamos volar desde acá. Como les contábamos en el otro video, el tema de ir a Europa implica que Santi tiene solamente 90 días. Aprovechamos acá a responder algo que nos han dejado en varios videos. Más allá de que estamos casados, para que Santi pueda obtener la ciudadanía italiana por matrimonio, tienen que pasar 3 años y además después rendir un examen. Entonces falta todavía un montón de tiempo para que recién él pueda permanecer más tiempo ahí en Europa. De todos modos, yo por mi parte estoy tramitando con mi familia la ciudadanía y si todo sale bien, el año que viene debería tener mi ciudadanía con mi pasaporte. Entonces ahí podríamos estar todo el tiempo que quisiéramos viajando por Europa. Pero hasta que eso pase, la idea es que lleguemos a Europa ya muy cerquita de la fecha de cuando estemos recibiendo el motorhome. Por lo tanto, tenemos ahí un mes que tendríamos que elegir un destino por el mundo para viajar. O varios. Eso sería muy interesante. Así que iniciamos la búsqueda de vuelos. Algo que nos preguntan a menudo es cómo hacemos. Lo primero que hacemos es usar el navegador en modo incógnito. Por otro lado, usamos varios buscadores como para ver cuáles son las diferentes alternativas que nos arrojan. Y por otro lado, siempre usamos una VPN porque como ya les hemos contado en varias oportunidades, los precios de lo que uno va a comprar, ya sea un ticket de avión, un hospedaje, el alquiler de un auto, varían en función desde el país donde uno lo está comprando. Entonces, obviamente que no te vas a ir a, por ejemplo, a Estados Unidos a hacer esto, sino que lo puedes hacer virtualmente a través de una VPN. La VPN que nosotros usamos es Surfshark desde hace varios años, es nuestra VPN de confianza, que además de usarlo para esto, tiene un montón de otros beneficios. Lo usamos de antivirus en todos nuestros dispositivos, nos ayuda a revisar si cualquiera de nuestras contraseñas o datos personales han sido filtrados en internet y nos protege cada vez que nos conectamos en alguna red pública porque funciona como un encriptador de datos y así nadie puede acceder a nuestra información. Así que si vos también necesitas asegurar tu privacidad, te invitamos a que utilices el enlace www.surfshark.com/CIS, que también te lo dejamos en la descripción de este video, para que puedas obtener 4 meses extra con Surfshark y si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Y entre otras de las cosas que hicimos también es preguntarle a la inteligencia artificial qué países nos recomendaba visitar sin motorhome en el mes de agosto. Así que bueno, estamos ahí en todo el análisis. Los queremos leer en este momento en los comentarios a ver qué país les gustaría que recorramos antes de ir a buscar nuestro motorhome de Europa.
Le pusimos que haya buen clima, o sea, que no sea ni un calor sofocante. Les vamos a poner acá todo el análisis que ya nos tiró la inteligencia artificial. Que no sea temporada de lluvias, que fuera fuera del espacio Schengen para que a Santi no le cuente los días. Y le aclaramos que fuera un destino para no ir con motorhome porque, por ejemplo, el Reino Unido cumple que es una buena temporada, está fuera del espacio Schengen, pero en algún momento vamos a cruzar con nuestro motorhome ahí. Así que estamos analizando destinos. Yo creo que una muy buena opción podría ser algo de playa. Así que los invitamos a que nos dejen acá en los comentarios qué destino les gustaría que les mostremos mientras el nuevo motorhome se encuentra navegando desde América hacia Europa. Mientras tanto, nosotros ahora tenemos un montón de tareas acá. Hay que sacar el Starlink, hay que sacar todo lo que tenemos guardado acá en el motorhome, termómetros, cosas que están instaladas que van a llevar un rato, y después vaciar toda la ropa. Vamos a aprovechar a volver a lavar todo lo que vaya dando vuelta. No sé cuánto tiempo nos va a llevar todo esto. No lo sé, pero mucho. Así que menos charla y más acción. 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar vaciando todas las bauleras. Arranca oficialmente el vacío de la jacuneta, que en primer lugar hay varios objetos que ya sabemos que no van a ir al próximo motorhome. Entre eso son las bicis, que ya las dejamos en Mendoza. Se las hemos dejado a préstamo a mi hermano y a mis sobrinos. Así que como pueden ver acá ya no están. Y de este lado también hay cosas que van a quedar acá. El kayak hemos decidido no llevarlo porque ocupa un montón de espacio y no lo hemos utilizado tanto, con lo cual los chalecos salvavidas y el inflador y los remos también se van a quedar acá. ¿Arrancamos? Vamos a vaciar. Por este lado nos han quedado completamente vacías las dos bauleras. Hemos dejado la garrafa porque quizás algún cafecito nos tomemos. Y ahora voy a proceder a desinstalar el Starlink, que lo peor es que tiene todo el cable pasado. Qué increíble la cantidad de cosas que entran en la baulera. O sea, todo esto que ven acá y además las dos bicicletas que ya sacamos. Ahora vamos a proceder a sacar todo y después ordenar y guardar. Cuando les contábamos que muchas veces se nos dificultaba sacar las bici, era porque prácticamente todo esto lo teníamos que bajar de la baulera para poder sacar la bici. No le tenían fe a mi soporte que puse en Estados Unidos. ¿Cuántos kilómetros se lo ha bancado? Impecable está. Y cuántos kilómetros de tierra y ripio que se bancó esta instalación, así que te felicito. Te puedes convertir en instalador de antenas. Y tenemos que continuar con el vaciado de todo lo que es la parte de adentro del motorhome, que es un caos. Acá también ya vacío. Los espacios abajo de estos bancos, la verdad es que son súper grandes. Teníamos muchas cosas guardadas. Bueno, las lucecitas estas no sé si las iremos a usar o no, pero han sido un espectáculo. Muy útiles. Son ideales para cuando estás corto de batería, o para no gastar tanta batería, o para darle más un ambiente más cálido. Muchas veces ustedes nos preguntan cuántas cosas de ropa llevamos. Y la verdad es que un montón. Siempre decimos que si uno aprende métodos de guardados, o sea, obviamente que no tenemos lo mismo que cuando vivíamos en una casa, pero entran más cosas de las que uno se imagina. Es fundamental que haya una muy buena técnica de doblado, de guardado. Y una muy buena disciplina para mantenerlo, cosa que algunos no tenemos. Vamos a intentar, cuando hagamos la mudanza al nuevo motorhome, si podemos mostrarle la cantidad de prendas que llevamos.
no aseguro nada. Interrumpimos el vaciado de la camioneta para irnos hasta San Jorge, una ciudad que queda acá a 40 kilómetros del Trébol, para ver si podemos hacer acá la verificación policial de la camioneta. Pero antes tenemos que ir a cargar combustible. ¿Será la última carga de combustible de la camioneta? Y puede ser. Si no es la última, será una de las últimas. Porque hicimos unas averiguaciones, nos dijeron que podíamos hacer la verificación acá, pese a que la camioneta está radicada en otra provincia, pero nosotros intentamos llamar por teléfono y no logramos comunicarnos. Así que ojalá que podamos hacerla y que el viaje hasta acá no haya sido en vano. Más allá de que está cerquita, ¿cuánto hay de San Jorge acá? 40 kilómetros. Un ratito. Pero crucemos los dedos y todo salga bien. Bueno, creo que vamos a tener suerte. Estamos yendo a comprar un formulario 12. Yo le voy a contar algo. A Caro le encanta todo esto. No sé si fuiste gestora o pero tenés alma de gestora porque sabe todos los formularios. Yo nunca hice nada de todo esto. Las veces que tuve que hacer alguna transferencia de vehículo, lo que sea, siempre contraté un gestor. Así que ahora tengo mi gestora. ¿Qué sé yo? Creo que son cosas que he aprendido de mi familia. Siempre inculcados a que en lo posible tratar de hacer las cosas uno mismo. Implica un poquito de investigación y resolver y así, no sé, me entretiene por lo menos. Viajo por el mundo con una gestora. Finalmente pudimos hacer la verificación policial. La verdad que fue súper rápido y no tuvo ningún costo salvo la compra del formulario que valía 9.000 pesos, ¿te parece? Porque compramos dos, compramos también el 08, así que pagamos 17.500 los dos formularios y después en la policía no tuvimos que pagar nada, no hacía falta sacar turno. La verdad que sí, ahora ya estamos tramitando por internet el informe de multas por infracciones de tránsito. No debería haber ninguna. Debería ser 0 y bueno, el formulario 13, 4.718 pesos eso. Así que estamos ya haciendo todas las solicitudes y continuando con las gestiones, que todo esto es parte. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this. Un día más de ruta con todos los preparativos de este cambio de motorhome, de los preparativos para esta nueva etapa. En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia Río Segundo, hacia la fábrica de Silfred, por dos razones. Hemos salido muy tempranito esta mañana, recontra de noche, para poder llegar tempranito. En primer lugar, el día de hoy vamos a estar haciendo un encuentro con un montón de ustedes acá en la provincia de Córdoba, así que lo bueno es que además de poder conocernos, los que vengan van a tener la oportunidad de conocer todas las unidades que están fabricando los chicos de Silfred. Pero para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de venir, nosotros los vamos a estar mostrando a ustedes en un próximo video, así que no se lo pierdan. Hoy es domingo 29 de junio. Todavía no estamos yendo a buscar el motorhome porque le faltan algunos detalles, no está listo, pero sí ya está preparada toda la documentación que la necesitamos para poder arrancar con todos los trámites de reserva de la naviera y avanzar con todo eso. Así que bueno, esa es la segunda razón por la cual estamos viniendo a Río Segundo el día de hoy. Eso sí, ustedes no se dan una idea la ansiedad que tenemos nosotros de ver el nuevo motorhome, de que ya llegue el día de que nos lo entreguen. ¿Podemos hacer piquete ahí y no irnos hasta que no esté el motorhome? Nos quedamos a vivir. Falta poquito, pero bueno, aún nos toca esperar unos días más, pero les vamos a dar un spoiler. Y yo creo que sí. Así que les queremos mostrar cuál va a ser el motorhome, aunque, como les estamos diciendo, todavía no nos lo van a entregar. Estamos pasando por Calchín, la tierra de Julián Álvarez. Y estamos llegando a Silfred Motorhome. Una vez más.
Ya estamos en Silfred Motorhome. No saben lo linda que han preparado toda la fábrica los chicos. Miren acá atrás toda la exposición de camper. Van a estar todos los vehículos para ver. Va a estar hermoso, ya han llegado un montón de personas, estamos terminando de preparar todo y por supuesto, como les decíamos, ya les vamos a estar mostrando en el próximo video a detalle todas las unidades, así las pueden ver, conocer. Estoy muy contenta, muy emocionada. La cantidad de gente que hay, falta como una hora todavía. Tenemos una jaconeta estacionada por ahí atrás. Acá atrás el que quería podía colaborar con alguna donación también. Y estoy muy feliz porque acabamos de ver nuestro nuevo motorhome que ya está súper avanzado, así que ansiosos de poder mostrárselos a ustedes. Y ya estamos en nuestra casita. Algunos ya nos estamos por ir a dormir. Ya nos fuimos a dormir, en verdad. Hace muchísimo tiempo que no dormimos en la jaconeta. ¿Un mes? No. ¿2 meses? ¿Tanto así? Casi van a ser 2 meses que no dormimos en la jaconeta, así que vamos a pasar acá una de las últimas noches. Pero antes de acostarnos, queríamos agradecerles a todos los que vinieron hoy al encuentro que hicimos en Silfred Motorhome, en Río Segundo, acá en Córdoba, porque fue hermoso, me encantó, la pasamos súper lindo a pesar del frío. Tremenda la cantidad de gente que vino con el frío que hacía hoy. Algunos decían que fue el día más frío del año. No sé si es así, pero ahora también el frío que hace, tenemos la caldera puesta. Está re lindo acá dentro de la jaconeta. ¿Cómo extrañaba dormir acá? Así que nos vamos a descansar porque mañana tenemos muchísimas cositas para hacer, así que nos vamos a dormir. ¿Esta habrá sido la última amanecida en nuestra jaconeta? No lo sabemos, o sea, no estamos seguros de esto porque tenemos que coordinar en las próximas semanas cuando nos entreguen el nuevo motorhome. No sabemos si nos tocará venir un día antes, pasaremos oficialmente la última noche, o a lo mejor venimos a la mañana y ya nos entregan el motorhome ahí en el día. Pero lo felices que fuimos de dormir en nuestra cama, no saben, no se dan una idea. Calentitos, ay, qué lindo que... Qué linda que es nuestra casita. Así que felices de estar pasando tal vez la última noche, última mañana, última armada de cama. No sé, yo la voy a hacer como... ¿La vas a disfrutar como si fuera la última? Como si fuera la última. Bueno, dale. Tempranito, son las 7:30 de la mañana porque tenemos muchos papeles para hacer el día de hoy. Y muy ansiosa, estoy muy motivada por todo lo que se viene. Lo que hacía que no hacíamos un cafecito acá en el motorhome. ¡Qué hermosura! Esto es algo que para el próximo motorhome no va a existir. Así que les vamos a ir tirando algunos así datitos de cambios que se vienen. Esto no va más. La tabla sería. La tabla, sí. El tele también se quedó. Ya hemos decidido que para el próximo motorhome no vamos a tener. Lo hemos usado creo que 2 o 3 veces. Y esto nos ha resultado mucho mejor para poner la tablet ahí y ver series. Así que eso se va al próximo motorhome. Por ejemplo, la cafetera esa va con nosotros hasta el fin del mundo. ¿No salvo que... No lo digas. Ay, ¿qué? No, que consigamos uno un poquito más grande. Porque... No, lo que se van, la bancó esta cafetera. Por ejemplo, esas tazas, estos jarros térmicos... Se quedan. Cumplieron un ciclo. Los jarros que nos acompañaron en nuestro viaje por América. Los tenemos hace un montón. Todavía tienen el logo viejo, así que los vamos a cambiar por unos nuevos. Para aquellos que no sepan, porque muchos aún creen que todavía este sigue siendo nuestro logo, pero no. Ya estábamos por Bolivia, o sea, a finales del 2022, cambiamos a este logo, que es Carisanti por el mundo. Porque para muchos es muy difícil de escribir el Hakuna Matata por el mundo. Pese a que ya sabemos que un montón de ustedes nos conocen como los Hakuna. Pero bueno, la idea es que en el futuro solo quede el Carisanti, así que bueno, seguimos con el cambio de cositas. Este corte de pelo también se va, porque está ya inmanejable. ¿Hace frío en Córdoba? Mira. O sea, no sería congelado, no sé cómo se llama cuando se pone el aceite de oliva. Bueno, algo cae. Quedó como una manteca de oliva. Esto es algo que no va más en el nuevo motorhome. Levantar así la mesa para salir. Pero eso es algo que se viene a la nueva jaconeta. Estoy ansiosa de mostrarles nuestra nueva
cocina, porque va a ser mucho más amplia, así que vamos a tener un poco más de espacio acá a la hora de cocinar y lavar los platos. El frío que hace, miren la helada que cayó, todo acá súper congelado. Nosotros ya tempranito arrancamos con los trámites del día de hoy. Tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, dejar firmado nuestro 08 para quienes nos ven desde otro país. 08 es el formulario que se usa acá en Argentina digamos, para hacer las transferencias de los vehículos. Así que tenemos que dejar firmado el de esta camioneta. Y después nos vamos a ir a hacer la transferencia del motorhome nuevo, porque pese a que no nos lo van a entregar ahora, como les veníamos contando, faltan todavía unos días, nosotros necesitamos tener cuanto antes la documentación para ir agilizando todo lo que es la gestión de la reserva de la naviera, que para eso te piden tener la documentación del vehículo a nombre tuyo, así que esa fue la razón por la que nos vinimos ahora acá a Córdoba. Ya hemos salido de la escribanía. Qué bueno tener mi gestora, porque si no, yo no sé qué haría. Ya tenemos el 08 firmado, lo hemos dejado ahí y lo hemos mandado a legalizar por si el cliente que compra la Jacuneta, que como les contamos en otro video anterior, a partir de noviembre la va a tener Silfred acá disponible para vender. Y el comprador es de otra provincia, se necesita que la firma esté legalizada. ¿Está bien dicho así? Sí, sí, porque se manda al colegio de escribanos. ¿Quién será el futuro comprador de esta Jacuneta? Algún día deberíamos hacer, de acá a unos años, un encuentro con todas las Jacunetas. 3 hasta el momento. Y ahora nos estamos yendo al registro automotor para hacer la transferencia de nuestro nuevo motorhome. ¿Qué tal, mi gestora? ¿Todo bien? Trámites realizados. En nuestro caso les vamos a tirar un adelanto también de lo que va a ser el próximo motorhome. A ver. Es un motorhome hecho sobre el chasis de un vehículo, entonces implica que eso además se debe hacer el cambio de tipo de vehículo, y para eso se requiere el informe de un ingeniero que certifica que está todo correcto y además fotos y facturas de los trabajos que se hayan hecho. Eso se encarga de hacerlo Silfred, incluido con el motorhome. Te entregan toda la documentación para hacer este cambio de... ¿qué sería? ¿Cambio de tipo de vehículo? Exactamente, cambio de tipo. Así que bueno, hemos terminado con la documentación. Para aquellos que quieran saber, gastamos 287.000 pesos por la transferencia y por eso, el cambio de tipo de vehículo. Y algunos impuestos que cobran ahí. Hemos venido nuevamente a Silfred Motorhome a ver nuestra casita, que no nos queremos ir de acá. Estamos muy emocionados. Hay tantas cosas, tantos detalles para contarles. Así que en el próximo video te vamos a mostrar no solo todas las unidades que tiene acá Silfred a la venta en este momento, Porque muchos de ustedes nos preguntan cuál es el mejor motorhome para viajar, y siempre decimos que va a depender del tipo de viaje que hace cada uno. Así que les vamos a mostrar las diferentes unidades con sus principales características, pero sobre todo les vamos a contar cuál fue el motorhome que elegimos para continuar con nuestra vuelta al mundo. Así que déjanos en los comentarios qué otra cosa crees que se va a quedar en esta Jacuneta y no va a ser algo que tengamos en el próximo motorhome. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video para que conozcas la belleza de la Jacuneta 3.0. yo creo que sí, ya le han puesto Jacuneta 3.0, así que se la vamos a mostrar en el próximo video.